¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esta es una clase en vivo más de nuestro proyecto Alquimia de Vida. Yo soy el doctor Marco Antonio Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que puede ser de muchísima contribución para todos los que lo vean. Vamos a hablar acerca de las leyes del universo que fueron descritas desde hace mucho tiempo por todas las culturas antiguas donde pudieron comprender cómo funciona el universo, cómo funciona la vida, la existencia, las creaciones, las debacles, cómo ver el universo como un reloj que tiene ciclos, que tiene ritmos, un reloj que puede uno inclusive calcular las cosas que van a suceder. Vamos a hablar de los 7 principios cósmicos del universo, cómo manejarlos, y vamos a explicar cada uno de estos principios. Así es que bueno, pues sean todos bienvenidos, les mandamos un abrazo. Y mientras terminan de conectarse algunos para iniciar, les damos unos anuncios parroquiales. Pues ya llegó octubre, ya estamos prácticamente en mediados de octubre y ya solo nos quedan 3 talleres en todo el año. Nos queda la siguiente semana, iniciamos el taller del Kybalión, justamente parte de la clase que vamos a explicar ahorita, es como una introducción. El Kybalión, los 7 principios del universo. El día 19 y 20 de octubre, y también el fin de semana, la próxima, vamos a tener nuestro último taller Alquimia de Vida en la ciudad de Guadalajara, para toda la gente de Jalisco, Nayarit, que nos quiera acompañar. Serán muy bienvenidos. Por acá tenemos algunos lugares disponibles todavía. Y para diciembre, me parece, se me fue, creo que es el 7 de diciembre, tenemos el taller Alquimia de Vida en Ciudad de México para cerrar el año, nuestro último taller. Ahí paramos, vamos a descansar un poquito, vamos a tomar fuerza, a reparar y a planear un año todavía de mucha más contribución y muchísimo más amor para todos ustedes y para todos nosotros. Pues estos son los 3 talleres que nos faltan. Así es que bueno, aquí nos están platicando que todavía tuvimos Alquimia de Vida este fin de semana pasado. Estuvo muy muy bonito, un grupo maravilloso. Aquí está Alejandra, todavía dice que está un poquito mareada de los efectos. Bueno, hacemos transformaciones y movimientos muy 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 profundos en la energía del alma, en la energía del cuerpo y en las conexiones del subconsciente. Así es que bueno, tarda pues entre 3 a 10 días en más o menos aterrizarse. Gracias por seguir con nosotros. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de los 7 principios del universo. El primer punto es de dónde salieron estos principios, por qué 7, por qué existen, quién lo describió y por qué lo describieron, por qué funcionan. Pues fíjate que vamos a platicar algo muy interesante. Hace entre 5,000 a 2,000 años, la humanidad era muchísimo más inteligente de lo que es ahora. En una situación muy extraña,
En lugar de el ser humano irse convirtiendo en alguien más amoroso, más consciente, más feliz, desde hace 2000 años, ¿sí? Cuando estaba el Imperio Romano en su máximo esplendor, desde hace 2000 años la humanidad ha ido decayendo y ha ido retrocediendo en situaciones de conciencia, de inteligencia, de felicidad, de contacto con el mundo, de tal modo que en este momento, en el año 2024, estamos mucho peor como humanidad que hace 2000 años, con muchas más guerras, muchas más enfermedades, mucho más tema. La humanidad va en un decreciendo, pudiéramos decir en términos musicales, la inteligencia del ser humano. ¿Y esto por qué es? Pues fíjate que hace 2000, 3000, 4000 años no había luz, no había electricidad, no había computadoras. Y el ser humano lo único que tenía para ver era el cielo, los astros, las plantas, las especies, sus semejantes. La atención estaba hacia el lugar donde vivían. Y hace esa cantidad de años, los seres humanos tenían tiempo para pensar acerca de sí mismos, acerca de la vida. Por ejemplo, una cosa muy interesante es que en ese tiempo la gente veía el cielo. Para empezar, no había luces, entonces todas las noches del planeta eran estrelladas y se veía la Vía Láctea. Civilizaciones veían la Vía Láctea y veían las estrellas por 1000, 2000, 3000, 4000 años. Y así los mayas, así los tibetanos, así los chinos, así los tailandeses, así los hindúes, así los aztecas inclusive, veían el cielo, veían las estrellas, apuntaban qué día del año, tenían unas cuentas del año maravillosas, el calendario maya, la cuenta más, de las más perfectas, junto con la cuenta de los hindúes, que medían los ciclos del sol en 26,000 años. Sabían que cada ciclo solar tenía 26,000 años. Y ellos apuntaban de cada ciclo qué estrella pasaba, qué constelación, qué figuras, el sol, en dónde aparecía, etcétera, y veían el mundo durante 2, 3000 años. Y ellos, por ejemplo, los mayas del Solkin, vieron que era obvio que los astros, la luna, el sol y las estrellas se relacionaban con los eventos que ocurrían en la Tierra. Era obvio. Veían los mayas allá, hacían sus pirámides, ¿no? Y sabían cuando el sol llegaba a cierta pirámide, a cierto ángulo, y sabían que ese día iban a pasar ciertas cosas. Era pues muy evidente. Y entonces, bueno, ya llegó el calendario romano, justamente más o menos desde hace 2000 años, e hicieron una absoluta catástrofe con la cuenta del tiempo, donde desconectaron a los seres humanos de los ciclos de los astros, de los ciclos solares, ciclos lunares. El calendario gregoriano que nosotros seguimos es una perversión creada adrede por algunas energías para que el ser humano se desfase de las energías del sol y de la luna, de los astros, y al desfasarse y al desconocer estas energías, el ser humano pierde fuerza y poder. Por ejemplo, en el calendario gregoriano,
inicia el año en uno de los días absolutamente más oscuros del año. Cuando el día, todas las culturas habían iniciado su año el 21 de marzo, que le llamamos ahorita, porque es el día donde el sol vuelve a salir, el equinoccio de primavera, es donde realmente inicia el año. Bueno, entonces los seres humanos en esa época veían a sus semejantes, veían los ciclos de las plantas, los ciclos de los animales, todo, y entendieron a través de profundísimas observaciones de miles de años que la Tierra funcionaba, el universo, la luz, los ciclos, las emociones, las relaciones, los imperios, funcionaban en base a 7 principios. Ellos pudieron ver que había 7 notas musicales. Pudieron ver que había 7 colores, que había 7 días a las cuentas lunares, en algunas cuentas, y ellos veían que el número 7 era, pues, se daba en prácticamente todos lados. Nuestras vidas se rigen en ciclos de 7 años y de 13 años, ¿sí? Entonces, ellos observaron que todo en la vida funciona en 7 principios universales que son constantes en las estrellas, en el sol, en el pensamiento, en los hijos, en el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, el embarazo humano son 280 días, ¿sí? 7 por 4, 28, 280 días, que es exactamente un año solar de Venus. Venus es el planeta que rige los partos y la gestación y la energía femenina en la Tierra. Es decir, cuando tus padres te conciben, Venus está en un grado, ¿sí? Empieza a girar, y cuando llega al mismo grado donde estaba Venus, se genera el trabajo de parto. Entonces ellos sabían esto, ¿sí? Y 280 días también es un ciclo lunar muy importante. Hacían matemáticas bien profundas. El universo está regido en función a matemáticas muy, muy fuertes. Ya hablaremos de estos números en algún live. Bueno, a través de estos 7 principios, los grandes iniciados, los grandes sacerdotes, que los estudiaban a profundidad de los faraones, de los grandes sacerdotes egipcios, babilonios, fenicios, escuelas de sabiduría muy profunda, inclusive los efesios y los apóstoles, estudiaban estas leyes, que son las leyes del universo. ¿Por qué? Porque aquella persona que comprenda las leyes del universo puede entender por qué ocurren las cosas en la vida, por qué ocurren los fracasos, por qué ocurren ciertas muertes, por qué ocurre cierto enamoramiento, por qué a veces nuestros negocios van para arriba y a veces los negocios van para abajo. Ellos se hacían grandes maestros. Los grandes maestros como Jesús, como Jesucristo, al dominar estas leyes, podían dominar la materia, la mente, y podían hacer milagros. Aquella persona que entienda los 7 principios del universo, que se los ponga
que se vuelva un maestro en manejar estos principios, se vuelve un maestro del universo y puede hacer milagros. Entonces, vamos a ver estos 7 principios que eran estudiados desde ese entonces. Después vino una época de la humanidad muy oscura, donde toda la sabiduría del universo, de la astrología, de la reencarnación, fue borrada, destruida, fue prohibida e inclusive mataban a todas las personas que manejaran estos principios. Se crearon algunos libros y algunas sectas adrede para que la gente olvidara esos principios. Y al olvidarlos, olvidaba su sexualidad, olvidaba la manera de amar, olvidaba la manera de curar. Se debilitaban y les decían que no entendieran, que solamente tuvieran miedo y que se arrodillaran y que obedecieran. Y se arrodillaron las personas y les quitaron el conocimiento para poder dejar a los seres humanos viviendo con miedo y siendo títeres de lo que les decían algunas personas. Actualmente la gente vive así. Se prohíbe el conocimiento profundo y místico en las escuelas primarias, secundarias, en las carreras. Es algo que es oculto. Y no solo esto, se ha creado una falsa ciencia. La falsa ciencia, las falsas religiones que van en contra de la sabiduría y que van absolutamente en contra del amor. Se crean ciencias, entre comillas, ciencias falsas, donde las personas creen situaciones como por ejemplo la medicina. Desde 1905, 1910, se educó por parte de las grandes fundaciones de Estados Unidos que la enfermedad solo es bioquímica, que la enfermedad solo ocurre por cuestiones bioquímicas y eventualmente por bacterias o parásitos internos. Y que solamente eso es lo que afecta y que solamente los medicamentos pueden curar, lo cual es absolutamente falso. En 1910 se le quita la medicina a la humanidad. Nunca se habían creído estas cosas. En la humanidad era obvio, si tú ves medicina griega, si tú ves medicina ayurveda, si tú ves medicina tibetana, si tú ves medicina china, si tú ves medicina piel roja o maya, la base eran los ritmos, el conocimiento, las emociones, el amor, la conexión, la paz. Y esto lo decía Hipócrates en su teoría de los 4 humores. Los sanguíneos, la flema, ¿sí? la bilis, los 2 tipos de bilis. Hipócrates enseñaba que las emociones eran la base de la enfermedad y que era necesario transformar el temperamento de las personas para transformar las enfermedades. Eso es medicina griega. Así se le quita la medicina a las personas y se les dice: tú no sabes nada, tú no te puedes curar, y lo único que te puede curar, ¿sabes qué es? Un medicamento que solo yo vendo y que me tienes que comprar. Es lo único que te puede curar. Por ejemplo, pero así está la arquitectura, así están las ingenierías, las religiones, no se digan, el contacto con Dios. Se nos quita la sabiduría. Hace 2000 años, hace 200 años en la India,
Había gente que levitaba. Hay gente todavía que puede meditar, que puede levitar, que puede desaparecer, que puede crear cosas, que puede hacer milagros, y las personas allá en la India saben, muchos de ellos, cuáles son las leyes de la transformación, las leyes de la transmutación, aplicando esas leyes a todas las ciencias. En mi caso, en la medicina, yo estudié 12 años en la Facultad de Medicina, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, 12 años, 8 años en el Hospital General de México, uno de los hospitales más grandes. Te puedo decir que, pues, lo que nos enseñan ha sido limitado. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, te los voy a platicar y después voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y por qué es importante conocerlos, entenderlos y saber cómo aplicarlos en todas las partes de nuestra vida. Vamos a tener uno, apúntale por ahí. Uno, el principio del mentalismo. El mentalismo nos dice todo es mente. Todo es mente en el universo. ¿Ok? Vamos a ver qué quiere decir eso. 2. El principio de la correspondencia. Este es espectacular. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Es decir, el universo es un absoluto holograma. ¿Qué es esto? Por ejemplo, nuestra mente tiene pensamientos y nuestro cuerpo es creado por nuestra mente y nuestras emociones. Como es adentro, es afuera. Como yo pienso, como yo siento. Como yo hablo, es mi salud, es mi fuerza, es mi poder, es mi longevidad. Como es adentro, es afuera. Como es abajo, es arriba. Es decir, las reglas que pasan aquí en la Tierra también pasan en planos superiores. En planos superiores también hay jerarquías, también hay líderes, y hay lo mismo que acá. Dice la correspondencia: estudiando al mono podrás conocer al arcángel. Mentalismo, correspondencia. Después vienen 3 principios bien bonitos, que es el principio de la polaridad, que es literalmente el Tao. Todo en el universo existe en 2 polaridades. Todo, 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 todo. Lo bueno y lo malo. El amor y el miedo. La luz, la oscuridad. Todo viene, el electrón, el protón, los hidrógenos y el oxígeno, el hombre y la mujer. Todo en el universo viene en pares. ¿Sí? Todo es polar y la polaridad implica que los 2 polos forman parte de uno, es decir, hombres y mujeres es una misma cosa, pero expresado en 2 polaridades, la oscuridad y la luz. Esto lo vamos a ver ahorita. Cuando estás en una oscuridad profunda, cuando tú te has sentido un ser oscuro, hay algo muy interesante. Esa oscuridad solo puede existir si está unido a una luz del mismo tamaño. Si estás en un estado depresivo, ese estado depresivo está conectado y solo puede existir cuando dentro de ti también hay un estado de mucho amor. El estado depresivo profundo nos está diciendo que podemos llegar a un estado de amor extraordinario, porque no puede existir uno sin el otro, el principio de la polaridad.
Después viene el principio del ritmo, que eso es increíble. ¿Cuál es el ritmo? Todo y todo, absolutamente todo en el universo tiene un ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Todo tiene un ritmo. Es parte de por qué nos gusta la métrica en la música, por qué nos gustan los ritmos, porque el ritmo nos conecta con el universo. La métrica de 4x4, por ejemplo. La Tierra, ¿sí? Tiene primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, tum, 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 tum. Es un ritmo. Y ese ritmo no va a parar. Tenemos ritmos en los seres humanos muy interesantes de 7 años. 7, 14, 21, 28, 35, 42, cada 7 años. Son años de consolidación en nuestra vida, de dificultades, de aprendizaje, de entendimiento, de regalos o bien de castigo, porque nuestra vida humana se rige en ritmos de 7, 7, 7, 7. Y esos ritmos tienen 3 años, ¿sí? Para aprender, un año intermedio y después 3 años para aplicar lo aprendido. Pero esto no lo saben, no lo saben las personas. Eh, bueno, los que sabemos astrología, sabemos claramente que los años difíciles del ser humano es cuando llegamos a los 21. ¡Wow! Es difícil. Pero cuando llegamos a los 27, 28 es muy difícil porque es nuestro primer ciclo de 4. Nuestra vida se rige en ciclos. A los 28 el universo nos pregunta cómo vas con las lecciones que vienes a hacer, amigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con esa humildad? ¿Cómo vas con esa ruptura de vicios? ¿Cómo vas con ese amor? Y cuando a los 28 años, 27, no hemos aprendido muy bien, pues nos dan nuestra ajustadita. Y cada 7 años, los 42 también son años así medios interesantes. Los 56, donde realmente sabemos si nuestra vida valió la pena, si nos sentimos satisfechos o vienen las depresiones o las enfermedades. Los ciclos de abundancia y de expansión en el ser humano vienen en ciclos de 12, 12, 12, 24, 36, 48. Cada ciclo de estos son años de expansión. Y las mujeres, por el amor de Dios, saben, las que están conectadas con el universo, que están conectadas a los ciclos de la luna. Las mujeres tienen ciclos de 28 días. Cuando hay un problema de estrés, de enojo, de miedo, de problemas con la feminidad, entonces la mujer se desconecta de la luna y se desconecta de la vida y pierde poder. No es ocioso que durante 7 días después de la regla se generen unas hormonas. A los segundos 7 días haya excitación y se llegue a la ovulación en el día 14 y a la fertilidad, ¿ok? Y que se llegue a la muerte, a la menstruación en el día 28. Esto es cuando la mujer está conectada a la tierra y está conectada a la luna. Ese es un tema, porque las mujeres son súper cíclicas. Y tú, más o menos, si tienes un calendario y conoces esto como mujer o como hombre, las mujeres más o menos saben cómo van a estar emocionalmente en qué semana y cuál es la semana idónea para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la semana de tu menstruación
pues no es muy expansiva, no es de mucho trabajo, no hay que ponerle muchas cosas, muchas dificultades que resolver, porque en esos últimos 7 días la mujer está en depuración y está en introspección. Los últimos 7 días son para recogerse y estar en paz, ¿ok? Ese es los ritmos. Todo tiene ritmo. Cualquier campesino sabe los ritmos del maíz, los ritmos de la avena, los ritmos de las cebollas. Y saben cuándo hay que sembrar las semillas, saben cuándo hay que cosechar para que el maíz tenga ciertas características, para que el cacao tenga ciertas características. Cualquier campesino sabe estas cosas. Todo es rítmico. Después viene el principio de la vibración. Todo es vibración en el universo y absolutamente todo está vibrando. Esto, mis amigos, lo describieron los babilonios, los egipcios, los tibetanos, por Dios, lo describieron hace 4000 años. Todo es vibración. Y sabes que se descubrió en la segunda mitad del siglo XX que toda la materia está compuesta por unas cuerdas que se llaman las supercuerdas, y estas supercuerdas están vibrando. Dependiendo del estado de vibración de las cuerdas, es el estado si crean un electrón, si crean un protón, si crean un gravitón, si crean un gluón, si crean un gravitón, una partícula teórica. Se ha visto entonces que todo es vibración, todos son cuerdas. Busquen ahí en su internet la teoría de las supercuerdas para que más o menos entiendan. Todo es vibración y nuestra mente es capaz de controlar la vibración de esas cuerdas. Todo es vibración en el universo. Esa es la quinta ley. Y después viene la ley de la causa y el efecto, ¿sí? Que es una de las leyes absolutas y que hay que comprender. Es una de las leyes fundamentales para el crecimiento interior, para la transformación. Solamente puedes vivir tu vida siendo causa de las cosas o siendo efecto de los demás. Y la pregunta sería, ¿en dónde has estado? ¿Eres causa de tu vida? ¿O tu vida es el efecto de que alguien se levantó de buenas? ¿De que alguien te sonrió? ¿O de que alguien eligió traicionarte? ¿Eres causa o efecto? ¿Ok? Y este es un principio que utilizamos los que manejamos la sanación del subconsciente para comprender dónde están las causas de la tristeza, de la depresión, de la bipolaridad, de los conflictos de pareja, de la falta de amor. Entonces, causa y efecto, esto debemos de entenderlo. Y por último, otra ley, la séptima ley, es la ley del género o la ley de la creación. Y esta ley, escúchalo bien, es una ley descrita hace 5,000, 4,000 años. Ahora, todo el mundo se está peleando porque dicen que no es cierto y que es falso. La ley de la causa y efecto indica que solo se puede crear en este universo si se unen los principios masculino y femenino.
que son los dos principios en los que se divide la materia, el espíritu, la mente, las emociones y absolutamente todo el universo, masculino y femenino. En un átomo de hidrógeno, el protón es masculino y el electrón es femenino. Cuando juntas el protón y el electrón se mueve, entonces formas un átomo de hidrógeno. Cuando tomas una molécula con negatividad, la negatividad eléctrica es femenina, es como la vagina, como el agua, como el calor. El oxígeno es femenino y tiene dos componentes femeninos que son dos electrones libres. El electrón es femenino y el hidrógeno es masculino. Entonces, un átomo de oxígeno puede tomar dos moléculas de hidrógeno y entonces se equilibra lo positivo con lo negativo, lo masculino con lo femenino y crea el agua. Es el principio fundamental de todo en el universo. El agua es el principio de la vida, mis queridos amigos. Y no se puede crear agua juntando 2 o 3 oxígenos, porque hay una ley cósmica. No se puede crear agua ni crear vida juntando 3 hidrógenos. No se puede. Solamente cuando hay un equilibrio, las moléculas deben existir en equilibrio. Las plantas, los animales existen en equilibrio. Solamente existe en todo ser viviente con material genético, incluyendo los virus y los hongos. Tienen 2 cadenas de ADN. Una cadena que sube, que es masculina, y una cadena que baja, que es femenina, desde los virus. Nosotros como humanos, como primates, tenemos 2 cadenas de DNA y una por fuerza tiene que estar dada por una mujer y tiene que estar dada por un hombre. Y solamente, y no hay excepciones absolutas para la regla, no se puede formar un ser vivo uniendo 2 masculinos o 2 femeninos, porque tratar de hacer esto es ir en contra de la ley del universo y no se puede. También esto tiene que ver con las cuestiones cerebrales, por ejemplo. Nuestro cerebro izquierdo es la razón, el entendimiento, la filosofía, las matemáticas, y el cerebro derecho es la belleza, la estética, el sentir. Tenemos los hemisferios dentro de nosotros, masculino y femenino, es al contrario de nuestro cuerpo. Recuerden que los hemisferios, al llegar antes de que salgan todos los nervios por la médula, se cruzan, volviendo el cuerpo masculino derecho y el cuerpo femenino izquierdo. Los hemisferios están al revés. Entonces, para que tú puedas crear en la vida, crear un negocio, crear dinero, crear un libro, crear cualquier proyecto, emprendimiento, lo que tú quieras, un cuadro, necesitas unir los 2 cerebros, unir la parte racional con la parte emocional y sensitiva a través de una estructura que se llama el cuerpo calloso, y cuando se une es cuando te vuelves una entidad creativa. Una persona puramente mental, sus creaciones son limitadas, no son bonitas, no son divertidas. Una persona que solamente es emocional y sensitiva
pues tampoco crea demasiado porque se necesita la inteligencia y la comprensión. En todo el universo debemos comprender qué es la energía masculina, el yang, la energía femenina, el yin, entender sus principios, sus bases y comprender cómo actúan dentro de nosotros. 2 pulmones, 2 riñones, 2 ovarios, 2 testículos, 2 manos. Todo tenemos 2 dentro de nosotros, 2 narinas, ¿sí? 2 partes de nuestra boca. La misma hipófisis tiene 2 partes. Ajá. Entonces, estos 7 principios controlan absolutamente todo y forman la base de un concepto, el cual ustedes han oído mucho en mis pláticas y en los talleres, que es el concepto de alquimia. ¿Qué es la alquimia y qué es la alquimia de vida? Por cierto, aquí está nuestra brillante organizadora, Ana Álvarez, que es nuestra organizadora en Guadalajara. Para todos los que nos quieran acompañar, este 19 y 20, allá en Guadalajara vamos a tener alquimia. Y por acá estaba Yamilé, nuestra flamante organizadora allá en Bogotá. Ya vamos a poner nuestro nuevo taller para, yo creo que abril, marzo. Y por cierto, les aviso que para el año que entra ya se está creando el taller de Paraguay en Asunción. Vamos a estar por allá, parece ser que en abril. Ya les vamos a avisar. Los talleres de alquimia. ¿Qué es alquimia? Alquimia es como alforja, almohada, aceite, algodón. Es una palabra árabe que significa transformación o transmutación de un sólido, una situación, un pensamiento, súbitamente, milagrosamente, rápidamente, en algo de mucho más valor o mucho más vibración. Esto es alquimia. Mi taller, justamente, Alquimia, nació el título. Estaba en Cancún, en una casa y en un fraccionamiento que se llama Sol del Mayab, y estaba pidiendo un título para mis talleres, para los talleres. Y me pregunté, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en la vida? Y vino un pensamiento que es posible que las personas lleguen con tristeza y esa tristeza en 2 días las mandemos a paz y felicidad. Es posible que la persona llegue con miedo y ese miedo lo podamos transmutar a valentía y arrojo. Es posible que venga a nosotros un fracaso profundo, un fracaso de matrimonio, un fracaso profesional, un fracaso escolar, y que vengamos derrotados y que eso lo podamos transformar en sabiduría, en seguridad y en fuerza. Y dije, claro, eso es lo que queremos hacer en los talleres. Y entonces dije, bueno, entonces el taller se va a llamar Alquimia de la Vida Humana, donde vamos a aplicar todos estos principios y a través de la comprensión
del entendimiento de todas estas leyes, podamos convertirnos en una versión absolutamente mucho más elevada de ti mismo. Aquí está nuestra amiga María Alejandra, que está recién desempacada. Gracias porque dice, doy fe. Todos los que por acá estaba Toño también, todos los que tomaron el taller. Aquí Anita también es un gran testimonio de la alquimia. Lo que podemos hacer a través de el entendimiento de nuestra realidad. Muchas veces esa depresión trae mucha energía guardada. Y aquí está mi amigo Gustavo Lourdes Méndez, también buenísimo, su hermanita que también fue. Testimonios grandes de alquimia. Ajá. Y muchísimos más que, bueno, ahorita no están por acá. Entonces, una depresión, una bipolaridad, un estado obsesivo, un estado autista, un estado Asperger. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué magia? La magia del alma, la magia del amor, la magia de la sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar todos estos principios para en 2 días crear una transformación profunda? Por cierto, varios de los que están aquí nos van a acompañar en nuestro evento super alquímico de noviembre, que vamos a estar 4 días en alquimia pura, en Tulum, allá en la selva. Ajá. Vamos a hacer cosas muy bonitas para transformarnos. Ok. Esa es alquimia. Cuando tú entiendes el mentalismo, la correspondencia, la vibración, el ritmo, la polaridad, la causa y efecto, y entiendes los principios de generación, puedes aplicarlos en cualquier situación de vida. ¿Sí? Te voy a dar algunos ejemplos aplicando esto. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un problema con tu hijo y que tu hijo está consumiendo drogas, que se está destruyendo, que también te está destruyendo a ti, y las terapias no están funcionando. También el doctor Dispensa aplica todo esto de una manera maravillosa en pacientes con cáncer, con hipotiroidismo, igual que yo, con artritis, logrando resultados de transformación profunda. Allá en las sesiones que hacemos con el doctor Dispensa de una sanación que se llama la sanación de coherencia, le llaman en inglés la Coherence Healing, donde, fíjate qué interesante, en la Coherence Healing se utiliza la frecuencia vibratoria del corazón para sanar a las personas, porque se sabe que cuando una persona está enferma, está deprimida, tiene cáncer, tiene alguna situación así dolorosa, quiere decir que la frecuencia vibratoria de su alma, de sus campos mentales, de sus campos emocionales y energéticos, la frecuencia está destruida. Nuestra alma es como una cuerda de guitarra que genera tonos, tonalidades a través de la mente y las emociones. Cuando nuestra alma está vibrando altamente en la frecuencia del amor, del entusiasmo, de la gratitud, son vibraciones altas como una guitarra en una nota muy aguda. Cuando nuestra alma se empieza a trabar, nuestros pensamientos, nuestro campo se empieza a llenar de larvas, esa alma deja de vibrar rítmica,
y poderosamente su vibración se hace pues como tonta, como baja, débil, y esa vibración de todos nuestros campos internos crean la enfermedad interna y crean también la enfermedad externa, como lo que te decía, en el caso de un hijo con adicciones. ¿Qué hacemos allá con el doctor Dispensa? Se entrena a las personas para que puedan abrir el campo del corazón. Puedes buscar los estudios del HeartMath Institute y los estudios del doctor Dispensa. Por ahí hay una película que acaba de sacar, que puedes verla, donde explica cómo funciona esto. Cuando 6 personas se ponen alrededor de una persona enferma y esas personas se conectan a sentir máximo amor, el corazón empieza a vibrar de una manera, un campo energético, y de esa manera la persona que está enferma, que está vibrando de una manera dolorosa, las 6 personas por vibración y por polaridad podemos hacer que el alma, las emociones y los campos energéticos de la persona comiencen a vibrar con armonía. Y lo que ocurre, y esto está 100% documentado, es que cuando la persona empieza a vibrar con armonía, las personas se curan, generando un milagro y con ahora miles de testimonios. ¿Cómo es posible que la frecuencia vibratoria del corazón de 6 personas puedan sanar de cánceres, de problemas así fuertes, endocrinos, artritis? Pues las personas se curan, las personas se levantan de la silla de ruedas. Esto es porque se aplica el principio de la vibración. Cuando estás enfermo, hay una parte de ti que está vibrando en baja frecuencia. Y este principio de la vibración lo vamos a combinar con el principio del mentalismo, que es todo es mente. Entonces, ¿por qué mi cuerpo está vibrando en gastritis, en colitis, en divertículos, en diabetes mellitus, en hipertensión, en sobrepeso? Está vibrando porque tu mente, como todo es mental, todo es mente, tus pensamientos están creando una frecuencia vibratoria baja, incoherente, de dolor, que se pueden inclusive medir las ondas cerebrales. Entonces, el mentalismo, la mente, crea una frecuencia baja, incoherente, y eso crea la enfermedad. Cuando nosotros somos capaces, que es lo que hago con mis pacientes en biodescodificación, cuando podemos encontrar la raíz, el implante mental, la creencia, el punto de vista, la lealtad, que hace que la persona se odie, que tenga miedo, que se aburra, que no tenga fe, y que cree una frecuencia desarmónica. Cuando lo encontramos, entonces, a través de los principios del mentalismo, podemos corregir nuestra manera de pensar, nuestra manera de generar ondas, a ondas alfa primero y después a ondas delta, a ondas teta, que generan una curación del cuerpo en principios de mentalismo y de vibración. Cuando tenemos un hijo que tiene un problema de adicción, ¿cómo lo podemos ayudar? Pues debemos de entender una cosa. La adicción está dada por un estado mental, siempre es un estado mental de baja vibración, ¿sí? Que hace que la persona sienta tristeza,
sienta depresión, sienta ansiedad, sienta miedo profundamente. Y esas personas, desde un implante mental, no saben cómo salir de ahí. Los meten pues a los anexos, ahí están estos cuates del amigazo y ahora está el tazo del oro dorado y no sé qué. Los meten al anexo y les ponen programas, en otras los golpean. En realidad, lo que tenemos que hacer con nuestras personas adictas, o si cualquiera de nosotros tenemos una adicción, es aprender a tener pensamientos que generen alta vibración, pensamientos de gratitud. Es meditar en las mañanas, meditar todos los días de manera disciplinada, con gratitud, con ganas de amar, ¿sí? Manejando, comprendiendo, ¿sí? Y cuando yo puedo vibrar en gratitud, puedo vibrar en paz, puedo vibrar en maravilla, entonces mi cuerpo se sana, mis queridos amigos, y dejo. ¿Qué quiere una persona adicta? Una persona adicta tiene una frecuencia vibratoria muy dolorosa, de mucho miedo, de mucho abandono y le falta amor. Lo que tenemos que hacer es corregir los implantes que mantienen a esta persona en estas frecuencias de tristeza y adicción. Al manejar la mente, elevamos la frecuencia vibratoria de nuestros pensamientos y de esta manera la persona puede salir adelante de cualquier tipo de adicción. La pobreza es exactamente lo mismo, ¿ok? En las relaciones, wow, necesitamos comprender el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, la noche, el día, el fuego, el agua, para poder comprender a la mujer, para poder comprender al hombre. No lo estudiamos. Si no entendemos el principio de la generación, no podemos crear relaciones de pareja sanas y equilibradas. Es preciso conocer a la otra parte, conocer a la parte propia y a través de los principios de ritmo. Nosotros como hombres debemos conocer los ritmos de nuestras mujeres. Cuando conozcamos el ritmo y sepamos en qué semana van, sabemos que en cada semana hay que tratar a la persona de una manera diferente. Cada semana la mujer es distinta, el hombre no. Los hombres tenemos ciclos completamente diferentes, tenemos que conocer. Para educar a nuestros hijos, en alquimia vemos lo que son las heridas de la infancia y las huellas de abandono. Sabemos que en el primer ciclo, desde que es concebido hasta los 8 años, la persona se le implantan todas, es en el primer ritmo, la primera escala. Cuando cumple 7 años, la persona madura su subconsciente, se cierra muy profundo el subconsciente con todo lo que recibe. Tenemos que conocer los ritmos del bebé, los ritmos del recién nacido, los ritmos del niño, del preescolar y del escolar, para saber en qué momento apapacharlo, en qué momento hacerlo libre, en qué momento hacerlo seguro, en qué momento dejarlo solo y en qué momento tenerlo en nuestros brazos todo el tiempo. Necesitamos conocer los ritmos, ¿sí? Las leyes del péndulo y las polaridades en nuestros niños. Así, entendiendo esto, podemos alquimizar la relación con nuestros hijos, nuestras relaciones de pareja, nuestra relación con el dinero. El dinero no proviene de trabajar mucho o de trabajar bien. Espero que ya lo hayas entendido. El dinero viene de dominar las leyes y las reglas del dinero, el mentalismo y la vibración. El dinero le encanta la vibración alta, la vibración de paz y la vibración de gratitud. Y no se puede crear sin certeza, sin gusto e idealmente sin amor y gratitud.
para poder crear dinero y que este dinero lo podamos gozar y lo podamos retener, nosotros debemos vibrar en estas energías. Estos son algunos ejemplos de cómo estos 7 principios pueden ser aplicados. Los 7 en la resolución y la transformación de absolutamente cualquier problema en tu vida. Así es que bueno, vamos a tener nuestro taller de Kybalión, las 7 leyes. Empezamos el próximo jueves de mañana en 7 días. Vamos a tener 8 clases. Una es la clase introductoria, que es el día 17, y después una clase por semana. Una clase de 2 horas por cada uno de estos principios, ayudándote a comprender la teoría, y después vas a tener una semana para practicar y para volverte maestro y pues más o menos entendido de cada uno de los principios. Vamos a dejar tarea, vamos a tener una meditación por cada semana, es decir, al final del curso pues vas a tener 7 meditaciones que se van a quedar para ti, para que las puedas ocupar el resto de tu vida y las puedas estudiar y aprender. Van a ser solamente 8 jueves, terminamos el 5 de diciembre, para que ya te vayas a gusto y alquimizado a tus posadas. El curso para el público en general tiene un costo de 1,800 pesos por mes, son 2 meses, son 3,600 pesos, que bueno, pues ya sabes dónde nos puedes depositar, y si no, pues bueno, nos mandas un mensajito. Espero verlos en este gran y maravilloso taller. Y 19 y 20, toda la gente de Guadalajara, de Jalisco, de Los Altos, a ver, Jesús, por ahí mándanos ahí a toda tu gente. 19 y 20, Guadalajara, Alquimia de Vida. Ok, Marisol, un abrazo a ti y a mi queridísimo hermano, mi querido Fer. Ok, bueno, pues acá los esperamos, mis queridos amigos. Nos vemos la próxima semana con otro tema del live. Les mandamos un gran y maravilloso saludo. Que duerman muy bien y tengan una espectacular semana.